¿qué tal? Muy buenas tardes. Estás en tu programa nuevamente Entre bromas, risas y verdades. Hoy nos acompaña, como siempre, David. Buenas tardes, Hola, ¿cómo ¿qué tal? Buenas estás? tardes. Y nos acompaña la licenciada en psicología, Lisette Hernández. Buenas tardes, licenciada, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho gusto a todos. Igualmente un placer tenerte aquí. Y bueno, les platico que ella es especialista en cannabis, tiene muchos estudios respecto a esto y hoy por eso nos hace el favor de acompañarnos porque hablaremos del cannabis, sus beneficios sobre todo. Vamos a dar como preámbulo que pues aquí en México está prohibida el consumo de marihuana, pero hay muchos lugares donde nos venden gotas de cannabis. Y pues si las venden, deben de servir para algo. Y para explicarnos para qué sirven, tenemos a la licenciada Liz. Y empiézanos a hablar un poquito de esto, Liz, por favor. Sí, mira, justamente acerca de la prohibición, justamente fue, si bien en este año que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues mencionaba, ¿no? Que justamente esta prohibición atentaba contra, pues, el desarrollo de la libre personalidad. Entonces, ¿qué hace? Que nada más es como si hubiera tachado la prohibición, no entra en una legalización para nada, pero, Ok. o sea, sí es como que ya no está prohibido, como que lo que hace es que pues ya no seas como pues tachado, ¿no? De narcomenudista si llevas más de 5 gramos. Entonces, pues vamos teniendo adelantos, son pocos, son pues desafortunadamente lentos, pero pues sí, eso ha sido como que una de las ganancias que se ha tenido como que en este activismo. Y si bien justamente sí hay muchos beneficios, tampoco se enaltece, o sea, igual como que hay que saber como que diferir, o sea, no también ponerla en un estandarte, En un en es un lo altar, máximo, o sea, sí, no, no, exactamente, como tampoco. que, ajá, hay que llevar esa conciencia, ¿no? De así como tiene beneficios, o sea, en un uso irresponsable, en un uso excesivo, pues ya se van perdiendo esos beneficios, ¿no? Al contrario, se van ganando a largo plazo como que algunas desventajas como la pérdida de memoria, la pérdida de concentración. Brotes psicóticos, por ejemplo. Ajá, justamente, más allá, lo platicábamos antes de los Inicio. 21 años, que es cuando ya se tiene la maduración. Si hay un consumo, es por eso que se promueve en ciertos lugares de Estados Unidos que antes de los 21 años, nada, a nadie se le vende, porque Sí. justamente se quiere, ¿no? Como que buscar que este consumo, porque lo va a ver, el hecho de que tú prohíbas o el hecho de que tú no tengas legalizado algo no significa que no lo haya. Entonces, Exactamente. si se va a dar, que sea más allá de los 21 años, ¿no? Entonces, ¿qué es la cannabis? O sea, para empezar como de las ventajas es que es, ¿no? Es una planta como son las de manzanilla, como Como la son ruda. la ruda, la albahaca, o sea, Ajá. hierbitas que son hierbas, ¿no? Sí, Que claro. tu abuelita te dice, no, pues tómate un té si te duele la pancita, un té de manzanilla, ¿no? Pues justamente porque la plantita sería como algo malo, ¿no? Entonces, dentro de las ventajas, ¿por qué menciono lo malo? Porque se ha estigmatizado, se ha prohibido y eso desafortunadamente nos ha llevado como que a tener un declive, ¿no? Como un cierto retraso, no estancamiento porque sí hay investigadores que lo han llevado, pero como que un cierto retraso en la investigación medicinal, De en las la propiedades que industria, tiene el cannabis. exactamente. Ok. La industria que para todos los productos da desde los usos del cáñamo hasta la cuestión cosmética, por ejemplo, en la piel, Ujú. tiene unos efectos, pues buenos, ¿no? En el uso tópico para cuestiones como acné, para rosácea, irritación. Wow. Fíjate que, bueno, ahorita me gustaría que David nos hablara un poquito de esto porque tú, un comercial, David tiene unos productos en cremas que son realmente geniales, de verdad. Y el otro día estábamos platicando de esto, que tú te has investigado todo esto de cómo usar el cannabis en cosmética. Sí, sin embargo, fíjate que, o sea, sí tiene propiedades muy, muy buenas. Ujú. Sin embargo, pues también hay que saber que, por ejemplo, cómo separar los ingredientes, Ingredientes el activos, el el CBD que y el te lleva, por ejemplo, al efecto psicótico. psicotrópico y, por ejemplo, el otro que es el medicinal, ¿no? Entonces, los procesos, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, nada más pongo como las abuelitas de que maceraban el
la plantita y me la unto, pues sí, también me doy un pasoncito, ¿no? Entonces sí ahí, o por ejemplo en el té, ¿no? También si me tomo el té de la hierba, no sé si en este caso me pueda dar también ¿Un un pasón? viaje ahí, Sí, esto es interesante porque sí, muchos lo usan, o bueno, lo usábamos como remedio con alcohol. Para así cuando es. tienes un dolor, un calambre, ves que te la pones y ahí estás hablando que no estás quitando ningún ingrediente, o sea, nada más lo echan así en Sí, el y el alcohol. alcohol sí arrastra el THC, o sea que es uno de los, nada más que debe de estar, bueno, frío a menos 30 grados para que pueda arrastrarlo y no se lleve la clorofila, porque ahí, pues, ya hablaríamos de otros Sí, 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 puntos ya es para mucha extracción química que más. no Ujú. entendemos, hablemos de cosas Pero entendibles. sí, la verdad, tiene muy Propiedades. buenos beneficios para la salud, para, por ejemplo, en este caso de la piel, para el caso del Acné, por qué rosácea. pudieron hablar de legalizarla, del caso de una niña, ¿no? Que su papá, pues, dijo que le disminuían de 400 convulsiones al Ujú. día a nada más 20, ¿no? Entonces, de ahí realmente se torna Que podría ser sí, que las legalizable. autoridades se fijen en este caso y fue tan significativo que el papá de esta niña, pues, es presidente de una empresa para el Grace. manejo del cannabis. Aquí es importante, niños, los niños podrían usar cannabis porque, bueno, estás hablando de algo súper delicado, ¿no? Sí, justamente, rescato el tema. Sí, esta niña, esta pequeña llamada Grace, tenía un cierto tipo de epilepsia y pues bueno, ¿no? Ellos comienzan como que a intentar con estos aceites, lo prueban y justamente es importante que quien haga la recomendación de la dosis, pues sí sea una persona, pues que, Preparada. ajá, que sea especialista, ¿no? En la Ujú. medicina canábica, para justamente saber qué tipo de aceite le es más conveniente al niño. Sí, sí, es recomendable porque se involucran otros factores, si consume otros medicamentos, cuánto Ujú. pesa, estilo de vida. Entonces, sí, justamente te digo, sí infiere que sí, no es que no se pueda, pero es quien lo haga, sí tiene que Que saber lo que saber qué está está haciendo. administrando, justamente. ¿Qué enfermedades podríamos tratar con los aceites de cannabis? Varias. Ejemplos. Entran todas las enfermedades, bueno, no todas, o sea, como que hay muchas, ¿no? Te digo, dependiendo Ujú. de la persona, entran varias enfermedades crónico-degenerativas, enfermedades, por ejemplo, donde hay dolor crónico, enfermedades de dolor, donde el dolor es muchísimo, el THC es muy bueno Ok. porque tiene una influencia muy buena en el dolor. Entonces, por eso te digo, sí hay que saber como que qué tipo de cannabinoide vamos a utilizar, en qué tipo de enfermedades. En las enfermedades justamente entra el Alzheimer, entra la ansiedad, entra la depresión, entra mm, fibromialgia, artritis reumatoide, en enfermedades donde también se da inflamación, destaco el dolor. Por ejemplo, en la artritis baja la inflamación articular, baja la rigidez de los movimientos matutinos. También la artritis, bueno, hay mucho índice de población con artritis que también comparte la depresión. Entonces, también en la depresión, pues tiene ahí una influencia para personas que también se da la ansiedad dentro de la artritis o dentro de cualquier enfermedad, Ujú. también entra en los receptores de serotonina y pues actúa, ¿no? A que se bajen esos índices de... Sí, porque la ansiedad a final de cuentas es una aceleración de palpitaciones y todo esto, y lo que es la marihuana, pues te hace que todo esto lo alentes, así hablando Sí, porque en lenguaje común, ¿no? O también sea, para el corazón sirve, estaba viendo que para el corazón. exactamente. Ujú. Pero aquí sí tendremos que tener mucho cuidado entre el uso recreativo y el uso medicinal, sobre todo en nuestro país que no lo tenemos legalizado. ¿Qué opinas Así de es. esto? ¿Qué Pues, opinas del uso recreativo? pues está chido, ¿no? Que la gente pues tenga alternativas en las cuales yo veo que cada vez más personas, antes era como que se estigmatizaba al marihuanito de la esquina y decías, ay, o sea, esto es inclusive hasta si te veían fumando un tabaco, te decían los abuelitos, ¿no? Ya eres marihuano, pareces marihuano. Ujú. Pero, fíjate que realmente
vi que el primer porro que se fumó en el mundo fue en México en 1850. Wow. Entonces, de ahí decían que, por ejemplo, cuando se trajo para el manejo de procesar lo que es el cáñamo, decían que era el remedio que requerían los indígenas para sentirse felices, ¿no? Después ya lo empezaron a prohibir porque pues empezaron ya a utilizarlo Lo que es el para alcohol. drogarse. Exacto. Y luego en los años 20, cuando hubo la prohibición del alcohol, pues se levantó más el consumo De marihuana. marihuana. Sin embargo, era lo que decíamos, que está padre como cuestión recreativa, porque también yo no he visto alguna persona que estando bajo el influjo nada más de marihuana, por lo regular yo veo que lo consumen en sus casas y no pasa nada, ¿no? O sea, ya se duermen. Sin embargo, cuando consumen alcohol, pues causas más accidentes, e inclusive no lo digo yo, sino en las Sí. estadísticas, hay más muertes por consumo de alcohol y por consumo de tabaco. De marihuana estaba viendo que habían dicho que había habido 96 muertes por sobredosis, pero lo desmienten, o sea que realmente no te puedes morir por una sobredosis de cannabis. Tendrías que fumar Un un chorro, o buen sea, ya de para que te dé una Fíjate que esto es sobredosis. interesante, sí, o sea, por ejemplo, el alcohol sí tiene muchas muertes porque al final de cuentas te incita a la violencia, Te a otro, pierdes. te pierdes exactamente. Y como la marihuana te hace, o sea, te inhibes un inhibidor, de hecho, pues no te pones violento. Los crímenes por consumo de cannabis y todo son entre los dealers o por peleas Sí, de sí, plazas o todo esto, pero en sí realmente los consumidores pues no, que yo sepa, es poquísimo, yo creo sí. mínima, como dices, y en el alcohol, de hecho, es mucho más peligroso porque hay muchísimas muertes por alcohol, tanto de accidentes, feminicidios, familiares, todo, es exagerado. Entonces, pues sí podríamos hablar de que hay muchos beneficios en la parte medicinal de lo que es el cannabis, pero por ejemplo, aquí en México, bueno, volvemos, está prohibida, pero entonces, ¿cómo es posible que hoy nos venden gotas de cannabis? ¿Qué sustancia no tiene? ¿Y qué sustancia tiene? ¿Y por qué esas sí las podemos usar? ¿Y por qué la marihuana así como es, como tal, no? Ok, mira, realmente aceites, pues hay varios tipos. Resalto más Full Spectrum, espectro completo, que tiene todos los componentes, ¿no?, de la planta. No Ok. lleva un proceso de separación, ¿no? Entonces, Comercial, ¿se vende aquí en México ese? sí, lo puedes Lo conseguir. puedes conseguir. Ujú. ¿Legalmente? Pues es que se puede manejar como suplemento alimenticio. Ok, También interesante. ajá, exacto, también Interesante. es que, o sea, las personas que estamos en el ámbito médico, pues, Ujú. o en el ámbito no solo médico, ¿no?, sino en el área de la salud, en las ciencias de la salud, pues sí tenemos que ver como de qué manera. Sí, Entonces, claro. o sea, no creas, hay odontólogos, hay optometristas, hay nutriólogos, Nutriólogos. psicólogos, médicos, enfermeros, o sea, ya involucrados, ¿no?, en esta área. Entonces te digo, puedes encontrar el espectro completo o el aislado, ¿no?, que solamente pues contiene CBD, ya lleva un proceso un poco pues más extenso, pero sí te permite trabajar con CBD. Por ejemplo, en casos de inflamación, en artritis, como te mencionaba, para hacer bajar la inflamación, para destensar, en cuestiones donde hay insomnio, ansiedad, donde necesitas como ese efecto analgésico, ese efecto antiinflamatorio, pues el CBD es muy bueno. Estamos hablando del aislado, pero un espectro completo sí te va a ayudar en, ejemplo, cáncer, en Ok. dolor crónico, en lugares donde el dolor ya es muy difícil como de tolerar, ¿sabes? En cuestiones de cáncer, incluso cuando las tumoraciones apenas están iniciando, se recomienda mucho el uso de THC. Pacientes, Ok. videos famosos, ¿no?, de la persona que tiene Parkinson. Oh, sí, el Parkinson. Entonces le dan, no recuerdo si era vaporización, pero le empiezan a dar y él le ceden los movimientos. Entonces, ese justamente, o sea, no hablamos de una vaporización, pero si lo hablamos dentro de un aceite, este es mejor para ese padecimiento el que sea un espectro completo. Ahora, ¿qué debemos de tomar en cuenta si nosotros queremos empezar con un tratamiento, ¿no? O si escuchamos que
Por ejemplo, sí, mi abuelita le duele la rodilla, pero pues es que el alcohol con marihuana no le funciona, como que ya no le duele tanto, ya no le hace cede el tanto dolor efecto. tanto. Saca un churro. Exactamente. Que saca un churro, y con eso se le Y si no acaba. se la acaba, se la olvida. Ándale. Ya se le olvida. Entonces, justamente, pues, o sea, sí hay que verificar que, en primera, dónde vas a adquirir el aceite. Hay Sí, buen personas que lo punto. hacen ya como artesanalmente, ¿no? Se ponen a hervir la flor en el aceite y digo, pues, no digo que no tenga efecto, pero no sabes bien qué te estás tomando. O sea, por eso es importante ya regularlo, porque, ejemplo, las personas que se dedican a hacer artesanalmente estos aceites, ¿de dónde la traen? Ujú. Tiene hongos, porque las hierbas, las flores pueden tener hongos. O sea, incluso las macetitas que tenemos en casa de cualquier florecita se le hacen ahí luego los puntitos negros. A la cannabis también. Y cuando ya tiene hongos el cannabis, ¿ya ¿Con no qué se sirve o lo quitan? sirve? No, espera. No, ya no sirve. Ya no sirve, No. ¿verdad? No, y por ejemplo, cuando utilizan fertilizantes, cuando utilizan pesticidas, ¿qué tipo de pesticidas? Entonces ahora imagínate, esto, que una flor que llevó ese proceso, que nada más la hierven, pues que te Se vas queda a con todo. tomar. Sí, Entonces, exactamente. sí hay como que lugares donde pues hay que saber como que distinguir o por lo menos preguntar si los aceites que vamos a consumir tienen un proceso artesanal o tienen algo que se llama prueba de cromatografía. Ok. ¿Esta prueba qué es? Es una prueba de laboratorio que se le hace al aceite y que te permite saber si tiene cannabinoides, qué cannabinoides tiene, en qué porcentaje los tiene, si tiene hongos, si tiene algún tipo de contaminación. Entonces, si ustedes en algún punto piensan adquirir, más allá de un permiso legal, como de que pues entre como que dentro de los organismos, ¿no? Que ya tienen un permiso, hay que saber preguntar si tienen esa prueba de cromatografía para que nosotros sepamos si es una fuente segura. Además, justamente, si ya vas a empezar un tratamiento justamente con esta dosis, con este aceite, ¿en qué dosis lo vas a tomar? O sea, es mejor que te recomiende un profesional y este profesional se va a guiar en tu historia clínica, en cuánto pesas, en más o menos lo que te pregunta un médico cuando vas a O sí es lo consulta. mismo, porque es como tomar una medicina. Exacto. Y aquí otra pregunta, embarazadas, ¿las embarazadas pueden tomarlo, se lo pueden untarse? Untar sí. ¿Untar sí? Porque pues es un uso tópico. Ok. Yo he visto varias embarazadas que... Sí, Sí. desafortunadamente. No pasa nada. No, fíjate que es lo que estaba viendo, la embarazada fumar marihuana causa malformaciones cardiovasculares. Pues a mí no me pasó nada. Yo me siento muy bien. Me siento Y bien. por eso A ver, mamá. es mi pregunta también. Pobre de tu mamá, la señora, la vamos a invitar a un programa porque este hombre, no hay programa en que no hable de ya usted. deberías de ver, mi hermana ya ni se los pone. No, dice, sí, la voy a invitar, señora. Que deberías de meter a mi mamá para Sí, que me vamos a traer a la mamá de desmitifique. David para que ahí hagamos un dilema, pero sigamos con esto y veamos cuánta fumó para que saliera así. Pero sí, estaba viendo esto y es muy importante también que sea una persona, como decías tú, muy responsable, porque imagínate que va con alguien artesanal, una chica embarazada y se lo toma y pues las consecuencias pueden ser gravísimas, irreversibles y arrepentirte por el resto de tu vida, digo. Ajá. Sí, pero fíjate, siendo realistas, un aparato de cromatografía te vale millones de pesos. Nada más lo cuentan en algunas empresas y en universidades que reciben apoyos para investigación, Sí, que no lo investigaciones. utilizan tanto para sacar del Específico. CBD, sí, Ujú. y en específico, ya sería nada más con empresas. Siendo realistas, la gran mayoría de lo que les decía, el consumo o para poder hacer trabajar artesanal, lo tienes que adquirir las materias primas en el mercado ilegal. Negro, sí. O en la cosecha Sí, pues pero, propia. pero sin embargo, no hay un permiso como para, o sea, nada más tienes para tu autoconsumo, tu plantita, pero no te va a dar para poder Industrializar. hacer, no sé, sacar un CBD, un THC o unos aceites para no sé, para 100 o 1000 aceititos, ¿no? O sea, que los puedas comercializar. O sea, tienes que tener mínimo 60 onzas, no, 6 onzas, perdón, para poder trabajar con algo más o menos decente. Y 6 onzas, pues es o sea, si ya la ves seca, sí es un buen, te digo, o sea, para autoconsumo realmente es muy difícil. O sea,
Solamente te decía que había muy pocas empresas que tenían el permiso para poderlo hacer y y esto pues orilla a que estés en el comercio Ilegal. ilegal. Pregunta seria. Autoconsumo aquí en México, digo, no estoy enterada, tiene poco que ir aquí a México. Para consumo, si te encuentran con un porro de marihuana, dos, ¿es delito? ¿Te meten a la cárcel? Si no traes tu amparo, puede que no te O sea, metan, tienes pero que sí te traer tu meten receta médica, digamos, donde está, ¿también lo hay? ¿Estás en tratamiento o algo así? Ajá, pues es que ahora justamente con lo que sucedió en la Suprema Corte, no recuerdo bien la cantidad, pero justamente recuerdo que así, por mínimo 5 gramos. Más allá, pues sí, ya excede Pero si un traes poco. 5 gramos, o sea, yo puedo traer 5 gramos y no me pueden meter a la Pues pero cárcel. no, no, pero pero sí tienes que te traer quedas, tu amparo. no, quedas a expensas de que, o sea, más allá, antes de 5 gramos no te pueden remitir, pero quedas a expensas a que también en México, pues desafortunadamente la cultura policíaca, pues entra más como que un interés personal económico. Sí. Entonces, de los amparos, sí hay, ya hay varias expediciones de amparos, ya tú ya lo puedes, o sea, pedir, es un procedimiento largo, es un procedimiento que sí te conlleva una inversión económica, una inversión de tiempo, porque no te lo dan luego, pero sí te lo pueden dar. Y pues sí, más o menos es eso. Y a final de cuentas es lo mismo, o sea, es una doble moral porque si estoy comprando un producto aquí que tiene marihuana y de dónde me la estás sacando si es de aquí de México y si aquí en Sí, México es ilegal y para que tú me la puedas vender necesitas tener un sembradío. Entonces, ¿cómo me estás vendiendo algo así? sí, o sea, Digo, esa porque es hay la... establecimientos sí, ya aquí que son de, no pues, sé si podamos decir de quién son, una persona muy conocida que no podemos decir de quién son, pero esos establecimientos la venden como tal. ¿Cuántos decías que hay aquí en México? O sea, lugares que tienen permiso para vender lo que son las yo lo gotas que de había visto cannabis. nada más eran 60 permisos de COFEPRIS expedidos. O sea, no sé, Ujú. o sea, no estoy o sea, que sea así certera la información, pero sí lo que te decía, o sea, esto implica que realmente no puedas adquirir un producto de mejor calidad De mejor calidad. o que pudieras hacer o desarrollar otros productos, como por ejemplo el caso del cannabis, del marihuanol, que es el que venden, o sea, que es lo que les está diciendo, que en el 2017 proyectaban en la venta del marihuanol eran 50 millones de dólares al año. Y proyectaban para 5 años, o sea que ya para el 2022, ya tener lo que son 150 millones de dólares al año, ¿no? Wow. Pero él ya tiene el permiso. O sea, entonces es una industria que viene fuerte y que por ejemplo, México tiene las tierras, tiene el desarrollo para ser competitivo, porque ahorita Europa es quienes están consumiendo más y por ejemplo de los que se están beneficiando mucho es China, lo que es Tailandia, que son países que la dan A mejor precio. a mejor precio. Acuérdense, pues es la oferta y demanda, pero también la calidad que ¿Qué venden. tiene? Y, por ejemplo, en Estados Unidos y Canadá, wow, o sea, hay chavos de 20 años que en ese entonces, que ya fue la legalización, se hicieron multimillonarios, ¿no? O sea, entonces, empresas ya en laboratorios fuertes aquí de México están viendo esa gran posibilidad De legalizarla. de pues, no, A mí me parece buena ellos ya idea. están, ya tienen los permisos, o sea, ellos ya están, Con los permisos, pero ya a lo están mejor, compitiendo. bueno, legalizarla a lo mejor sería un pro y contra para ellos, ¿no? Porque, o sea, sería competencia. Sí, ahí ya sería como, yo lo veo que es más Tendrían que por bajar, el ¿no? interés económico que hay Que no sea legalizado. de que no se legalice para que ellos nada más sean los que puedan exportar. Inclusive Marlboro quiere entrarle, ¿no? Ya a la... En Ujú, serio, genial. sí. Qué padre. ¿Qué es lo que tú nos recomendarías para tener un buen uso de esos aceites? Tú, como digo, especialista en esto, imagino que los recomiendas al 100. Sí, pues en las personas en las que su uso sea apto, sí. Claro, Por ejemplo, personas con problemas cardíacos no pueden usar, o bueno, hay que tener más mucho vigilancia, como cuidado. más de cerca, con aceites donde pues
tengan altos contenidos de THC, porque pues, vaya, el THC contribuye puede producir taquicardias, ¿no? En una persona con problemas cardíacos, pues no. También en el Sí, caso ve a San de... Pedro, ¿no? Ajá, o en el caso de pacientes ya con esquizofrenia, con ya Ujú. problemas, igual el CBD, pues, de hecho trabajé en una clínica un tiempo considerable y teníamos una paciente, justamente con esquizofrenia, entonces ella estaba en tratamiento, pero estaba en tratamiento con CBD para bajar un poquito pues toda la ansiedad que ella tenía, la agresividad, porque pues ya les dan ataques de ira, de agresividad, ¿no? Sí, sí, sí. Cuestiones en donde pues pierden el contacto casi con la realidad, entonces también en estos pacientes pues el THC no es tan recomendable. Si se conoce a alguien que tenga alguna enfermedad o si se padece o si alguien padece una enfermedad crónico-degenerativa, Alzheimer, Parkinson, artritis, artrosis, dolor, lo que involucra lo crónico-degenerativo y algunas cuestiones como ansiedad, estrés, depresión, insomnio, pues sí, es recomendable el aceite si podemos llegar a tener una influencia, ¿vale? E igual, pues hay personas que no tienen como que al alcance, ¿no? Ese aceite y optan por lo que decíamos, ¿no? Un churrito, o sea, es lo que hay, o sea, Y sale más barato. he platicado con familiares de pacientes que me dicen, es que tiene mucho dolor, o sea, no sé qué hacerle, amanece muy inflamada y no sabemos qué darle ya. Estamos así, a punto con mis hermanas de darle un panque, o de darle un brownie, o de comprarle su churrito. Ya hasta lo estábamos consiguiendo. Y es como de, o sea, Sí, y sí se es entiende, ¿no? Sí, preocupante. no, Sí Es es se que se entiende, desesperan. porque, Eso. ajá, o sea, justamente, o sea, tanto tú como familiar o Sí. como persona que estás en ese punto de esa enfermedad, pues es como de ya intentaste todo y justamente es como una alternativa, ¿no? O sea, hay pacientes que dicen, es que ya estoy tomando todo, pero no Y da, no se no me hay quita. resultado. Entonces, pues optan, ¿no? Por hacer así como de ese tipo de consumo. Justamente, tanto en esa parte como en el consumo lúdico, no es como también fumar porque se producen unas toxinas que pues bueno, ya todo se Sí. sabe, ¿no? Pero hay alguna cuestión que se llama vaporizar. Hay unos aparatitos en los que tú le pones el material pues Ujú. orgánico y dependiendo, si lo vaporizas a temperaturas más altas, se puede resultar un efecto psicoactivo, si lo usas en temperaturas más bajas, puede resultar como que un efecto relajante, ¿no? Entonces, se recomendaría más, o sea, no es que se recomiende, pero si lo vas a hacer, pues opta, ¿no? Por algo que a Por la mejor larga no tenga como que tantas repercusiones a nivel repercusiones. pulmonar, que justamente, ¿no? Este tipo de cáncer no muestra como que señales tempranas, entonces, sí es así como de, bueno, eres libre, ya no es como prohibido, ya lo puedes hacer si quieres, pero pues ten en Busca la cuenta manera eso, ¿no? mejor. Ajá, Y exactamente. las gotas hoy están muy de moda. He visto que hay las gotas para por ejemplo, este tiempo de la menopausia, para los achaques o las depresiones, y como decías tú, se usan mucho. ¿Son recomendables? Pues sí, podría ser recomendable, pero más que la marca, más que el tipo, es cómo te la vas a tomar. Que si lo vas a hacer, hazlo, o sea, adelante. Es una alternativa muy buena. Chance latinas y te ayuda, o sea, consigues tus beneficios. Pero, por ejemplo, ya con un protocolo, con un profesional, ejemplo, ¿no? En la ansiedad. Voy a poner un ejemplo de cómo es ir con un especialista y cómo es experimentar por cuenta propia. Ujú. Supongamos que una persona con ansiedad compra unas gotitas en un lugar que le recomendó su amigo, su primo. Entonces las compra, pero quizá esas gotitas están hechas con un procedimiento artesanal, como el que platicábamos, ¿no? No sabes qué te estás tomando, no sabes cómo lo hicieron, o sea, solo hicieron el procedimiento, pero quién sabe. Entonces, puede que si esas gotitas son altas en THC, a ti te va a dar más ansiedad, porque van con un fin psicoactivo. Y si las tomas mucho, te pueden dar efectos secundarios. Entonces, Ok. con el profesional, ¿qué vas a hacer? Para empezar, vas a fijar un objetivo en una enfermedad. Vamos a determinar, ¿tienes inflamación? O sea, vamos a impactar en esa inflamación en específico. ¿Tienes dolor en las mañanas? Ok, vamos a impactar en ese dolor por Te va a las decir mañanas. qué tipo de gotas y Exacto. Y cantidad. ya estás fijando también un objetivo. Entonces, vamos a determinar, vamos a empezar con dosis Pequeñas. prudentes, ¿no? Para que evalúes si tienes efectos secundarios o no. ¿Cuáles efectos secundarios pueden ser? Dolor de cabeza, náuseas,
mareos, somnolencia. Hay pacientes que nos dicen, es que siento como que, ay, como que flojerita. Entonces, como que, o sea, puedes llegar a tener cosas que, pues igual, si un día llegas, te tomas 20 gotitas, pues sí te va a dar dolor de cabeza y vas a decir, no, sabes que esto no es lo mío. Me dio un pasón. Ajá. Sí. Con gotas. Exacto. Ok. Y se vale y Ok. sucede, porque la gente se involucra, te digo esto por cuenta propia y pues no sabes, entonces te pasas, o chance te tomas 3 gotitas y dices que esto no me calmó, esto no es lo mío. Ah, sí, puede Entonces, tener diferentes reacciones. Tu ajá, cuerpo, exacto. perfecto. ¿Cuántos profesionales, ya rápidamente, estamos casi terminando el programa, cuántos profesionales tenemos aquí, nuestro estado de Hidalgo, Pachuca? En el estado de Ujú. Hidalgo, pues que yo vi que 2, aquí en Pachuca específicamente 2. 2 personas. Ajá. ¿Cómo puedes ubicarlos? ¿Los puedes buscar en En internet? sus ¿Tienen celdas. una celda No especial? es cierto, no. ¿Cómo podemos ubicar o encontrar una persona profesional que nos pueda guiar? Ok, aquí justamente, hablando en zona de Pachuca, hay muchos profesionales en el país, o sea, ya hay cada vez más profesores, más doctores, personas a nivel doctorado que se involucran en esto y pues van formando a los otros, ¿no? Pero al menos aquí en Pachuca está el doctor Fernando Márquez, es un guía, ahí tuve la oportunidad de trabajar con él un ratillo, entonces él pues tiene un protocolo, tiene atención, él ya lleva si no mal recuerdo, más de 4 años trabajando aquí en Pachuca. Tiene ya amplia experiencia. Y te digo, él en la parte de medicina, su clínica se llama Canamed y Ok, la pueden encontrar en redes sociales. perfecto. Y ya en cuestiones de psicología, pues tu servidora es, por eso te decía que yo Sí. conozca. Que yo conozca a mí. Ajá. Entonces, Sí, por favor, si este, nos das tus redes sociales, tu teléfono, ¿cómo te pueden contactar? sí, justamente mi rama pues es la psicología, Ujú. entonces es como que con lo que más he tenido un poco más de acercamiento y a mí me pueden encontrar como en Instagram como LIST Ok. _HDZ, Lisette sin la E, guión bajo HDZ HDZ. de Hernández. Perfecto. Y pues en redes sociales como Liz Hernández, la mayoría de mis redes como Liz Hernández. Y también tú les puedes dar lo que es el conocimiento para poder tratar Exacto, algo y guiarlos o no sé, ya todo. Entonces ya saben, si quieren la tomar orientación. esta alternativa, la orientación se las puede dar la licenciada. ¿Algo que nos quieras agregar, David? Pues que es extenso este tema, la Mucho. verdad, yo estoy a favor de la legalización, Yo porque también. sí, siento que habría cambios positivos Sí. y pues vaya, habría productores muy buenos, que tenemos muchos científicos, muchas personas que van innovando y que son muy buenos. Y lo hecho en México, pues también Está bien. bien hecho, siempre. Sí, yo también estoy a favor de la legalización. Digo, yo viví muchos años en Toronto, Canadá, que es legal y realmente, pues un ambiente muy padre. Digo, no es como que la usara, yo nunca la he usado ni lo volvería a hacer, No, pero y les paso el está. número de mi dealer. Les va Y también tuve la oportunidad de ir a Ámsterdam también. Y fíjate que ahí hay una comparación muy chida, pero Ámsterdam supuestamente es un país mucho más abierto que Toronto. Y créeme que en Ámsterdam casi es difícil que tú huelas a marihuana en las calles. Y en Toronto no, tú sales de tu casa y ya está el aroma de marihuana. Son culturas, digo, a final de cuentas muy padres. Ahí también se ha legalizado, ¿saben? La prostitución es legalizada allá en Ámsterdam. Y fíjate que también es un muy buen tema porque pues, es otra cultura bien padre que nos abre la mente, pero que nos pone límites, pero que quizá como cultura nosotros como país no estemos preparados para ello. Habría también que ver eso. Pero bueno, lo Sí, dejamos para otro eso es tema. muy interesante. Muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Algo que quieras agregar? Ay, no, muchísimas gracias por la invitación. Es muy bonito que se aperturen estos espacios porque justamente eso es lo que necesitamos, ¿no? Como que contribuir a la desestigmatización de la planta porque pues solamente con eso vamos a ir abriendo puertas y pues los beneficios se pueden correr un poco más la voz. Entonces pues nada, agradezco el espacio, agradezco la invitación
Y un placer hablar de este tema. Es muy amplio, como ustedes decían, pero muy, muy gracias. Sí, nos quedamos para otra ocasión. Muchísimas gracias a ti. Un placer, primero conocerte y tenerte aquí. Y pues gracias, David, por acompañarnos. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Esperemos que nos acompañen. Por favor, suscríbanse, denos like. Acuérdense que este es un programa 100% hidalguense. Soy Brenda Ponce y comenten, díganos qué quieren. Hasta luego, entre bromas, risas y Y verdades. verdades.